Bueno, para comenzar con este video en el que vamos a ver una de las propiedades coligativas, ustedes ya vieron dos, vamos a ver lo que tiene que ver con disminución de la presión de vapor en soluciones. Y específicamente vamos a trabajar con la ley de Raoult, con cálculos de la ley de Raoult. Para ello necesitamos que ustedes revean los conceptos que tienen que ver con presión de vapor en líquidos y también que manejen expresiones de concentración para poder desarrollar bien esta parte, este tema de la materia. Bueno, vamos a hacer consideraciones teóricas, vamos a resolver un ejercicio y sobre el final vamos a ver en qué condiciones podemos aplicar la ley de Raoult para calcular, para cuantificar la disminución en la presión de vapor de soluciones. Bueno, veamos ahora lo que tiene que ver con una de las propiedades coligativas de las soluciones, que es la disminución de la presión de vapor. En el libro, en el texto que seguimos de guía, ustedes lo tienen con el título de abatimiento de la presión de vapor, pero es lo mismo, entonces es un sinónimo. Lo que estamos haciendo entonces es estudiando, analizando y vamos a calcular cuál es la presión de vapor de una solución con respecto a la que teníamos cuando teníamos el disolvente puro. El primer concepto que tenemos que tener muy claro es el de la presión de vapor. Ustedes hasta ahora lo vieron para un disolvente, un líquido puro. Vean por favor ese concepto de presión de vapor, necesitamos conocerlo. Y como vamos a hablar de la expresión que conocemos como la ley de Raoult, vamos a pensar también qué quieren decir estos cálculos. Por favor, presten atención al dispositivo superior que se muestra aquí. Aquí hay un balón que tiene dos llaves, fíjense, dos llaves, y ese balón contiene un líquido cualquiera, agua, etanol, hexano, cualquiera de los que ustedes conocen. Fíjense cómo está la fase condensada abajo y arriba se han representado moléculas del mismo líquido, quiere decir que esas moléculas tienen que ver con la presión de vapor de ese disolvente puro. Y además, al estar conectado con este tubo en U, que está abierto aquí, esto está abierto al aire, en este extremo, este tubo en U, al estar conectado, puede ser un instrumento de medir la presión. Y nosotros a este tubo en U abierto lo conocemos con el nombre de manómetro. Luego lo vamos a volver a ver cuando veamos gases. Pero veamos qué pasa con este manómetro. Vamos a ver que tiene dos ramas. Esto en gris es el líquido que llena este manómetro. Puede ser cualquier tipo de líquido, no digamos cuál, ¿no? Pero cualquier tipo de líquido puede estar llenando este manómetro. ¿Por qué las ramas no están parejas? Primero, si a este tubo en U lo cortamos en este extremo, ¿no es cierto? Lo cortamos en este extremo. Está abierto. Y lo dejamos expuesto a la atmósfera, ustedes ya se pueden dar cuenta intuitivamente que las dos ramas van a estar iguales, la rama de la izquierda y la rama de la derecha. Fíjense, yo llamo dos ramas a esta parte una rama, a esta otra rama. Entonces, si yo lo corto el tubo y lo expongo, las ramas van a estar iguales. ¿Por qué aquí no están iguales? No están iguales porque esta presión de vapor, estas moléculas que están acá dibujadas en la fase de gas, ejercen una presión, presionan sobre esta rama, la bajan. Entonces tenemos de este lado la presión atmosférica, cuando digo de este extremo es el que está abierto a la atmósfera, entonces aquí tenemos la presión que ejerce la atmósfera, y aquí tenemos una presión extra, que es la que ejerce estas moléculas del líquido. Así que esa presión extra hace que la presión sea mayor que la atmosférica, que la externa, y por eso esta rama queda más baja, y esa diferencia entre las ramas, entre la izquierda y la derecha, no es otra cosa más que la presión de vapor. Insisto con que vuelvan a ver todos los conceptos de presión de vapor que ya vimos para poder comprender muy bien lo que estamos hablando. Bueno, entonces ahí tenemos un líquido disolvente puro que está ejerciendo una presión de vapor. Nosotros la podemos calcular y medir. Fíjense cómo la midieron acá, con la diferencia de las ramas. Veamos si nosotros también, además de medirla, la podemos extraer de tablas o de datos. Fíjense en esta figura que yo representé aquí abajo. En esta figura, que ya la vimos también, lo que existe son la presión de vapor de diferentes líquidos a diferentes temperaturas. Vamos a suponer entonces que en este dispositivo lo que tenemos es agua.
y que la temperatura es 20 grados. Entonces lo que hago yo es usar el gráfico que está aquí, entro con 20 grados y veo que para el agua, fíjense aquí, en 20 grados, la presión de vapor es muy baja, aproximadamente 26 tores o milímetros de mercurio. ¿Cómo lo supe? Entré con 20 y leí aproximadamente en este eje. 26 torr es la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados. ¿Cómo lo supe? Lo calculé, lo saqué de este gráfico, de esta figura, en que me representa la presión de vapor de diferentes líquidos a diferentes temperaturas. Entonces, si yo supongo que esto es agua y la temperatura es 20, la presión de vapor va a ser 26 torres, como saqué del gráfico. Y si la mido con esta diferencia de ramas, puedo después calcular, todavía ustedes no saben cómo, pero podría calcular y ver que coincide con esos 26 milímetros de mercurio que saqué de la tabla. Entonces tengo la presión de vapor del disolvente puro. Usé como ejemplo agua a temperatura de 20 grados. Apliquemos la ley de Raoult. Esta expresión, la que está recuadrada, es la expresión de la ley de Raoult. Apliquémosla para una solución de agua que contiene sacarosa, o sea, el disolvente es el agua, la sacarosa es el soluto, es un azúcar. Fijémonos que vamos a calcular la presión de vapor de esa solución a 20 grados centígrados. Bueno, miremos la expresión de la ley de Raoult. ¿Quién es P sub A? La presión de vapor de la solución. En este caso lo que quiero averiguar, ¿cuál es la presión de vapor de la solución de sacarosa? Eso es igual a, ¿quién es XA? La fracción molar del disolvente. La fracción molar. Así que veamos los conceptos de fracción molar, que ustedes lo deben conocer, lo deben poder calcular. Ustedes ya lo vieron a fracciones molares. Por favor, sepan calcular bien fracción molar. Para el ejemplo, esto es un ejemplo, no lo calculé, lo tomo como ejemplo, que yo quiero hacer, voy a decir que esa solución tiene una fracción molar de sacarosa de 0,4 y una de agua de 0,6. La suma siempre tiene que ser 1, como en este caso. Y esto es adimensional, no son moles por litro, no son gramos, nada, no tiene unidades, 0,4. Así que aquí correspondería dar el valor de 0,6, atención, es la de disolvente, no la del soluto. ¿Y quién es P sub A 0? La presión de vapor de del soluto cuando estaba sin el solvente, del disolvente puro, en este caso el agua pura. Nosotros habíamos visto, ya lo habíamos calculado, o lo habíamos sacado de esta tabla, que la presión de vapor del disolvente puro era 26 milímetros de mercurio. Y aquí vamos con los valores. Entonces 0,6 es la fracción molar del disolvente sin dimensiones, 26 milímetros de mercurio la presión parcial del disolvente puro en unidades de presión. Así que aplicando esta relación, haciendo la 0,6 por 26, obtengo el valor de esa presión parcial de la solución, que me va a dar 15,6, por supuesto que las mismas unidades de presión que vengo trabajando, milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces, este es el resultado. Este resultado es el que obtuvimos aplicando la ley de Raoult. El ejercicio es muy sencillo porque tengo los valores y la relación es fácil de aplicar. Y este ejercicio fue fácil, pero algunas veces pueden tener alguna dificultad extra, como por ejemplo que no les demos las fracciones molares, sino las masas del soluto, la masa del solvente, y ustedes las tengan que calcular. Es fracción molar, así que tienen que hacer bastantes pasajes. O les podemos dar otras expresiones de concentración y ustedes deberían poder calcular las fracciones molares. Bueno, ustedes habrán visto en los textos o en algún problema de resolución o en algún comentario que nosotros decimos que la ley de Raoult, cuando hablamos de la ley de Raoult, la podemos aplicar para, fíjense lo que les digo, soluto no disociado, no volátil. ¿Qué quiere decir esto? O sea, puedo hacer lo que hice recién solamente si la solución tiene cualquier disolvente, pero cuidado, no cualquier soluto. Solo la puedo aplicar si el soluto es no disociado y no volátil. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una solución de etanol en agua, no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Miremos este mundo de las moléculas del etanol en solución con el agua. Hay un
entre las moléculas de etanol hay puente hidrógeno, pero también cuando hay una solución de etanol en agua, se forma la solución y se forman puentes hidrógeno entre ambas moléculas. Eso nosotros lo sabemos. Pero aquí podemos hablar de molaridad, podemos calcular cualquier expresión de concentración, pero no podemos aplicar la ley de Raoult porque este soluto, el etanol, no es cierto que sea no volátil. El etanol es volátil. ¿Por qué es volátil el etanol? Porque presenta presión de vapor, sencillamente por eso, porque es un líquido. Los líquidos tienen presión de vapor, vimos el concepto de presión de vapor. Entonces, no podemos aplicar Raoult en este caso porque es no volátil, así que es volátil, no cumple con esta situación. El etanol es volátil, así que no podemos aplicar Raoult porque no cumple la condición de ser no volátil. Y otro caso donde no podemos aplicar nuestra ley de Raoult. No la podemos aplicar, por ejemplo, cuando el soluto está disociado. Fíjense que la ley de Raoult se aplica para no disociado, soluto no disociado. El soluto entonces no debe estar disociado, o lo que nosotros también conocemos, el concepto de no debe ser un electrolito. Un electrolito, un soluto electrolito está disociado. Ejemplo típico, cualquier sal o compuesto iónico soluble. El cloruro de sodio. Acá dibujé el catión sodio interaccionando con las moléculas de dipolo. En este caso, acá está el catión sodio, falta el anión cloruro, pero en este caso es un soluto disociado, el catión por un lado, el anión por el otro. En ese caso no puedo aplicar Raoult. No podemos aplicar Raoult en el caso de los solutos que estén disociados. Así que una propiedad que debe tener un soluto para poder aplicar la ley de Raoult es que estar no disociado. Ejemplos de solutos no disociados tienen que ser sólidos que no estén compuestos por cationes y aniones. Ejemplo, los azúcares, sacarosa, glucosa. Esos compuestos son sólidos, son solubles y no se disocian. Y además tampoco tienen la volatilidad, son no volátiles. Así que en ese caso cumplen con las dos premisas para poder aplicar la ley de Raoult.